Bueno, son adelantos realmente de lo que va a pasar o de lo que de hecho ya está pasando en este verano en la televisión. La opción más masiva que tienen los cubanos para recrearse, para entretenerse y también para educarse durante estos 2 meses de verano. Waldo, ¿cuáles son los conceptos con los que trabajó la televisión cubana este verano 2017? ¿Qué de estos muchos empeños destacarías? ¿Cómo se ha estado trabajando para poder brindar una programación a la altura de las necesidades, de las expectativas de la población cubana? Buenas tardes, Randy, para ti y para toda la teleaudiencia. Sí, precisamente en lo que apuntas y en ya los temas que nos adelantaba el material que vimos, están las esencias conceptuales, digamos, con las que ha trabajado la televisión cubana. Es importante tener en cuenta lo siguiente: estamos hablando de una televisión de servicio público. Por tanto, una televisión de servicio público, y más la televisión cubana, tiene que hacer todo lo posible por diversificar contenidos, diversificar géneros y formatos y atender, por sobre todas las cosas, a la mayor cantidad de públicos diversos que se enfrentan a una programación. He ahí, digamos, tal vez uno de los mayores retos con los que se trabaja para diseñar esta programación, que tiene siempre referentes asociados a cómo han sido el resultado de veranos anteriores, qué dicen los públicos, qué dicen las investigaciones sociales. Tener en cuenta esas investigaciones de que pasó el año pasado, por ejemplo. Se tienen en cuenta para sobre eso poder, vamos a decir, corregir un poco el tiro, siempre asociado también a los recursos con los que se cuenta, la posibilidad real desde el punto de vista creativo, técnico, material, de cómo podemos implementarlo, pero de una forma u otra siempre trabajando para encauzar el rumbo y poder satisfacer la mayor cantidad de público diverso. Yo diría que es importante marcar el hecho de que una televisión como la nuestra siempre tiene que velar porque se defiendan los valores éticos del proyecto social, porque se defienda la cultura propia, la identidad propia. Esto lo vamos a ver en muchos programas de los que se han preparado. Y yo te diría que siempre también teniendo en cuenta cuando va a abordar cualquier contenido, que tiene siempre que velar porque coherentemente se atiendan tanto en las zonas de la información como en las zonas del llamado entretenimiento. Una programación de verano no quiere decir que el entretenimiento es sinónimo de banalidad, no quiere decir que no haya espacio para la reflexión, que no haya espacio para el análisis y que no se acompañen todos los hechos que atraviesan el propio periodo veraniego. Por eso, como bien se decía en el material, se va a estar acompañando fechas históricas, el 26 de julio, el propio aniversario del natalicio del comandante. Hay estrenos dedicados a este tipo de programación, entonces vamos a apuntar algunos de estos programas, digamos, más significativos o algunos de los contenidos más significativos. Tengo entendido, Eduardo, que a pesar de que, por supuesto, no es abundante el dinero, ni mucho menos, y es parte de las cosas que laceran la producción de la televisión, sin embargo, va a ser mayoritario el contenido nacional dentro de lo que va a haber en el verano. Es mayoritario el contenido nacional. Aproximadamente un 55% de la producción total es de contenido nacional. Estamos hablando de 276 programas en sentido general. La televisión cubana, que aproximadamente en un año, en este periodo en el que nos encontramos, tiene unas 70.000 horas de transmisión, le dedica aproximadamente en el verano casi 6.000 horas a la programación. Ahí hay un peso en el contenido nacional, lo que no quiere decir que no haya contenido foráneo, pero también una directriz clara para una televisión como la nuestra es no solo diversificar formas de producción dentro de lo nacional, sea propio, por los propios esfuerzos de la televisión, también por otras productoras que existen en el país, digamos Mundo Latino, por ejemplo, que ha aportado esta programación, digamos el propio ICAI y los estudios de animación que han aportado muchísimo a esta programación, Cinesoft, por ejemplo, las relaciones con el Ministerio de Cultura, la HS aporta a esta programación, sino también que los contenidos extranjeros también tengan niveles de diversificación. Porque no podemos negar el impacto que tiene la poderosísima industria cultural capitalista, sobre todo la que se emite desde los propios Estados Unidos y la gran industria norteamericana, pero eso no quiere decir que uno no haga esfuerzo por diversificar el contenido extranjero. Hay cine italiano, hay cine francés, hay series no solamente norteamericanas, hay contenido de televisoras latinoamericanas, hay un gran aporte que ha hecho Canal Encuentro y extraordinario Canal Argentino. Exactamente, Canal Argentino, que además en el periodo kirchnerista, por supuesto, surgió como un ejemplo de televisión pública, de televisión educativa. De ahí se desprendió también la zona infantil, Paca Paca. Hoy día con el macrismo, lamentablemente, esos ejemplos de excelente televisión pública se han perdido, pero vamos a tener ejemplos en la programación de la televisión cubana. La programación infantil,
y juvenil en sentido general, que es una programación que en tiempos habituales no exhibe en la televisión cubana en sentido global más de un 10%, está llegando el verano casi a un 40%. O sea, hay un esfuerzo considerable por tratar de cumplir con una zona de la programación y con públicos que evidentemente son los que más reciben el impacto del verano y son los que más vacaciones tienen. O sea, un canal como Cubavisión desde las 9 de la mañana hasta las 11 y entre las 2 de la tarde y las 6:30 acopia esfuerzos para tener programación infantil, juvenil, público adolescente. Esto también lo vamos a encontrar parte en el canal educativo, lo vamos a encontrar también en el canal Multivisión. Ahí siempre se intenta balancear y responder, reitero, a la mayor diversidad de público y tener opciones diferentes. Quiero mencionar, cuando hablaba ahorita sobre la necesidad y las acciones que lleva a cabo la televisión y el propio instituto para diversificar fuentes de producción, los esfuerzos que está haciendo RTV Comercial, que es una empresa del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y con el que estamos desarrollando varios proyectos que van a tener un impacto considerable. Ya de hecho ha tenido proyectos exitosos. Exactamente. En Cuba, sonando en Cuba, los proyectos históricos como la otra programas guerra. Históricos. Acabamos de tener el ejemplo de la otra guerra, que tanto ha dado de qué hablar para bien, dentro de fronteras y fuera de fronteras, inclusive a los que más les duele han tenido que reconocer que les duele. Eso creo que no solo que es un mérito, sino que halaga. RTV Comercial ha preparado varios programas de conjunto con la televisión cubana y hay zonas de la programación, sobre todo el horario nocturno, el horario estelar de Cubavisión, que tienen impacto esos programas de RTV Comercial. Aparece un nuevo programa los sábados, Somos Familia, se mencionaba en el material. Aparece un programa, lo mencionaba Tim, que está en el material, con La Colmena. Es un programa interesante porque va a estar en horario nocturno, es un reto para la televisión, va a estar en horario nocturno porque no es precisamente un programa para niños, es un programa con niños, para ver en familia, para disfrutar en familia, y que tiene la gran intención, y yo diría que el mérito inmenso de trabajar desde los valores, de trabajar con Martí, de trabajar desde los valores, y la intención en el concurso no es premiar tanto las destrezas, es premiar más bien los valores que los niños demuestren a la hora de hacer los ejercicios que van a tener que hacer ahí de todo tipo. Evidentemente puede ser muy entretenido. Ahí hay apoyo del ICAI, decía, en muchos materiales de producción animada y materiales de otras televisoras latinoamericanas. No quiero dejar de mencionar programación musical. Hay programación musical igual diversa, nacional y extranjera. Hay un esfuerzo con la HS, ya se vio esta semana, un nuevo programa que tiene todo el componente artístico de la HS. Hay programas musicales dedicados a música cubana bailable, música cubana de todo tipo. Si vemos el canal Clave, por ejemplo, que también va a tener un peso en el verano, aunque está dentro de las frecuencias de la televisión digital, el 70% de lo que va a transmitir ese canal es básicamente de contenido nacional. La cinematografía, se mencionaba, diversa, de una forma u otra también tratando de jugar en todos los canales. Cubavisión, el canal educativo, Multivisión. Telerebelde no está exento de esta programación. Si bien es un verano que no tiene grandes eventos deportivos, no quiere esto decir que Telerebelde no tenga programas en función del verano. Pero además, la Serie Nacional de Béisbol comienza, va a estar en la televisión. 5. El Mundial de Atletismo en agosto va a estar en la televisión. La final de la Serie Mundial de Boxeo. Exactamente. Y además no solo en poder ver los eventos, sino la cobertura que realizarán nuestros equipos de prensa de esos eventos, que es importante porque eso pone contexto, ayuda a entender lo que sucede. Este es un canal que también va a tener programación propia que está preparando para niños, juegos de participación, rescate de juegos tradicionales, por mencionar algunos ejemplos. En los canales educativos igual. El canal educativo, por ejemplo, tendrá que atender en la mañana público adulto, va a estar básicamente atendiendo público juvenil, y tiene la intención desde la perspectiva educativa y cultural, tanto el educativo como el educativo 2, de sostener elementos que tengan que ver con la identidad. Puedo mencionar un programa dedicado a las parrandas en el canal educativo 2, que evidentemente con los esfuerzos de producción del canal puede tener un gran impacto, por lo que significa. En el canal Multivisión vale la pena, dentro de toda la programación diversa que va a tener, significar lo que decía al inicio, se está diversificando mucho las fuentes de donde se obtiene material. Hay cine italiano, hay cine francés. Hay un programa en el canal Multivisión dedicado a los 25 años de la televisión serrana, que es en enero próximo.
la televisión serrana ha preparado una revista semanal que va a ir acompañando los 25 años, va a ser una muestra. Es interesante. Empujaste bastante en eso. Exactamente, sí, tiene Waldo mucho, viene de ahí, la televisión tiene serrana. mucho que ver con mis raíces fundacionales, pero sobre todo tiene que ver con la idea de colocar en Multivisión contenido nacional. Sí, Hay documentales nacionales, además de esto, ya Multivisión lo viene exhibiendo. Se mantienen esos documentales nacionales ahora en el periodo veraniego. De una forma u otra, Multivisión está incorporando el concepto de diversificar fuentes y diversificar los países que integran esas múltiples miradas al universo. Me comentabas hoy, Waldo, por la mañana que había también alguna programación especial para las personas ciegas y débiles visuales. Sí, cómo no, es válido mencionar esto. En el canal educativo, los domingos a las 8:45, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de filmes y materiales cinematográficos que tienen lo que se conoce como audiodescripción. Por tanto, ahí cumplimos un doble rol. Esta programación, que es abierta, la puede disfrutar cualquier persona, pero además está dirigida al público ciego y débil visual. Pero hay contenido para adultos y contenido para niños. Por tanto, se atiende diversos públicos que tengan estas características, y nosotros consideramos que eso es de gran peso, 8:45 de la mañana, en el canal educativo. Eso lo vamos a tener, y es bueno significarlo, porque dice mucho de estos conceptos generales que tienen que ver con la conformación de la programación del verano y el sentido conceptual que está detrás de la conformación de una programación para una televisora de servicio público como la televisión cubana. Reitero, el reto mayor, tratar de cumplir con las expectativas de la diversidad de público. Y creo que uno de los hechos relevantes del verano en la televisión va a ser retomar la telenovela cubana. Un esfuerzo de producción que sin duda es uno de los quebraderos de cabeza de la televisión a la hora de producir, por los recursos que lleva, pero se ha logrado finalmente que en este verano se estrene una nueva telenovela que además va a contar con el aliciente de la música de Raúl Paz, un videoclip hecho por Fernando Pérez. Correcto, el diseño de presentación el estreno de Fernando Pérez también haciendo videoclip, y creo que es uno de los regalos que va a tener la televisión también en este verano.